Para hablar más al respecto, esta noche se encuentra con nosotros Ramiro Magaña. Ramiro Magaña Pineda ha representado a México en foros y negociaciones internacionales, como en las conferencias de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. También ha sido consejero para asuntos científicos y técnicos de la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena. En 2001, fue designado por el director general de la Organización de Estados Americanos como miembro del grupo asesor en materia de cooperación y asistencia técnica de ese organismo. Actualmente, es el coordinador nacional de la Oficina Regional de la Agencia Especializada de las Naciones Unidas, que promueve el desarrollo industrial para disminuir la pobreza, lograr una globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de las actividades productivas. Demos la más cordial bienvenida a Ramiro Magaña. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco con los nuevos periodistas, con la gente que va a estar encargada o estará ya encargada de comunicar las cosas que se hacen desde Naciones Unidas, desde la sociedad civil, desde la industria, desde gobierno, a la gente, a toda la gente. Una actividad importantísima que en realidad tendríamos que estar viendo cómo los generamos desde nosotros mismos, desde los propios organismos, desde el propio gobierno y demás, de manera que tuvieran en su ADN esas visiones para poderlas compartir con la gente. Efectivamente, no nada más son voceros ustedes, sino son quienes comunican a la gente, tal vez logros, tal vez fracasos, pero en el tema comunicar está muy implícito el concepto entender las cosas. Cuando un periodista hace una buena pregunta, sabemos que esa persona entendió el tema que estamos discutiendo. Y no hace solamente una pregunta por tirarla al aire, sino que tiene dominio del tema. Eso es muy importante y tal vez es uno de los temas más importantes que tendríamos que discutir acá. Pero bueno, yo estoy acá para comentar un poco con ustedes el concepto sustentabilidad, el tema sustentabilidad. ¿Por qué hablamos de sustentabilidad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Podemos empezar obviamente con la definición. ¿Cómo fue que a finales de los 80s el Sistema de Naciones Unidas tomó para sí este concepto y lo hizo introduciendo a todos sus programas, proyectos, servicios y demás ese concepto? Y es básico, la ecuación es tan sencilla y tan simple como decir que la sustentabilidad es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Así de sencilla la ecuación, así de difícil su aplicación. Ahora, ¿cómo hacemos eso que sea realidad? Ese ha sido uno de los campos más difíciles desde el punto de vista de Naciones Unidas, ha sido una de nuestras tareas esenciales, principales, a partir de que adoptamos estos temas. Ustedes recuerdan la Cumbre de la Tierra en 92, hubo un debate fuertísimo sobre este tema y salieron cosas muy interesantes, muy importantes, que intentaron y bueno, en este momento ya están logrando un poco darle la vuelta a los temas. Este concepto de sustentabilidad igual es un concepto vivo, ha estado moviéndose, cómo se ha movido la sociedad durante estos 30 años ya del propio concepto. Entonces, se ha ido moviendo hacia la inclusión de distintos temas que no tienen solamente que ver con los temas verdes, digamos. El concepto incluye en este momento temas tan importantes como, perdón, creo que fui un dedo muy rápido. Repito, tiene temas tan importantes como los que se incluyen en la propia Agenda Verde, por ejemplo. La Agenda Verde en la que se manejan los temas que tienen que ver con biodiversidad, que tienen que ver con la vida en el propio planeta. La Agenda Azul, por ejemplo, que tiene que ver con los recursos hídricos, todos nuestros recursos hídricos, gracias, que tiene que ver con la vida, la cultura del agua. Y tiene que ver también con un tema más, cercano al corazón de nosotros como organismo de Naciones Unidas dedicado a la industria, que es la famosa Agenda Gris, la menos sexy de todas. Ahí sí vemos de temas de todos los días,
La ropa que ustedes que llevan ahora puesta está hecho por alguien, una industria, una empresa. Los teléfonos celulares que ahorita están todos usando, igual fueron producidos por alguien. Entonces, por eso digo que se ha estado moviendo la agenda para ir incluyendo todos estos temas, además de los temas azules, los temas verdes, también los temas grises. Porque ahora todos los satisfactores que tenemos, volviendo al concepto original, los satisfactores que hoy tenemos y que requerimos para nuestra vida cotidiana, repito, los celulares, las tablets y demás, no estaban consideradas en aquel momento cuando se hizo la definición a fines de los 80 del concepto. Entonces, ahora hay que incluir esos temas y tienen que ser también sustentables. Lo que hoy se produce tiene que tener una vida útil. Ese teléfono celular tiene que tener una vida muy bien armada, contabilizada, y tiene que tener una disposición final que también tiene que ser sustentable, que tiene que ser amigable al medio ambiente. Esos son los temas en los que nos movemos en la agenda gris. Esos y algunos otros que tienen que ver muy relacionados con la agenda verde, por ejemplo, en temas de dejar de utilizar, por ejemplo, pesticidas que, además de dañar la salud humana, también afectan el planeta, por ejemplo, las sustancias que botan en la capa de ozono del planeta, etc. Entonces, en ese escenario, si podemos volver a donde están los objetivos, con todo esto en mente, y después de la experiencia que se tuvo a principios del siglo XXI, con los objetivos de desarrollo del milenio, los 8 famosos objetivos de desarrollo del milenio que se decidieron en Naciones Unidas durante la administración del señor Kofi Annan, después de esa experiencia, que fueron 15 años de instrumentar 8 objetivos en los países en vías de desarrollo de manera que se mejorara los niveles de vida, la calidad de vida de esta gente, hemos ahora llegado a los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen como uno de sus temas transversales los temas de sustentabilidad. Como ven ustedes ahí, están tratados 17 temas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, con la supervivencia del planeta y con la forma de producir todos los satisfactores que se producen actualmente de una manera sustentable. El tema sustentabilidad está ahí en todos ellos. No hay un objetivo concreto específico para los temas para sustentabilidad como tal. ¿Por qué? Porque es un tema transversal. Y todos los temas que se ven acá, en todos los objetivos, sobre todo el 9, que es el de nosotros, sobre todo en ese, el concepto sustentabilidad está presente. Ahora, esto nos ha llevado a nosotros a que nuestros proyectos, nuestros servicios, nuestros programas, nuestros productos, lo que ofrecemos a nuestros países miembros, sean y tengan el concepto sustentable. Nosotros fuimos mandatados por nuestra Asamblea General, la ONU, en el año 2013, diciembre de 2013, para desarrollar el concepto desarrollo industrial sostenible e inclusivo, sobre el cual se basan, repito, todos nuestros servicios. Entonces, desde el diseño de un proyecto que hacemos para algún país, que hacemos para algún programa de una empresa, para un programa de un gobierno, va implícito el tema sustentabilidad, el concepto sustentabilidad. Desde ahí, de manera que desde que se empieza a pensar en una actividad, ya veamos cómo esta va a resultar sostenible en el tiempo, pero también en beneficio de la gente que recibe esos servicios y de la gente que los brinda igual. Estamos hablando de temas muy multidimensionales, como habíamos titulado nuestra plática, por ese hecho. Y la dificultad está ahí en el diseño, en cómo llegamos a incluir en el ADN de un proyecto, de un programa, de un servicio, el tema sustentabilidad. Ahora, en el caso de México, en el caso particular de México, el tema sustentable dentro de la industria ha sido muy, muy exitoso. Y aquí hay que aceptar que tenemos tal vez nos falta un periodista, porque no comunicamos muy bien los éxitos. Pero, por ejemplo, el caso que les voy a platicar el día de hoy es el tema de control de las sustancias que agotan la capa de ozono del planeta. Estas sustancias son producidas en la industria, son utilizadas y también son generadas. Entonces, la Sociedad Internacional, el Sistema de Naciones Unidas, creó un protocolo en el que se comprometen todos los países
a reducir el uso y la producción de este tipo de sustancias. Es el Protocolo de Montreal. Ese protocolo tiene un fondo al que acuden los países, acudimos nosotros también como agencias, para financiar proyectos. Eso facilita mucho las cosas porque, por ejemplo, los temas de cambio climático no han caminado muy bien porque no hay un fondo, digamos, como el que tenemos en el Protocolo de Montreal para financiar actividades concretas. Entonces, bueno, el asunto es que los proyectos que hemos desarrollado en México durante los últimos 20 años han hecho que este país deje de producir los clorofluorocarbonos que agotan la capa ozónica. México es el primer país, fue el primer país en 2010, en dejar de producir y utilizar este tipo de sustancias, los CFC, los clorofluorocarbonos. Y con esa reducción logramos que el 60% del uso de la producción de estas sustancias de América Latina disminuyera, 60%. Y el 12% a escala mundial. 12% a escala mundial. Esos son datos duros que son muy importantes para México, porque pueden exhibir éxitos, casos de éxito. Repito, nos hizo falta un periodista ahí para comunicarlos en ese momento, etc. Pero el asunto es ese, o sea, necesitamos la gente que nos ayude a comunicar estos trabajos, estos éxitos, estas historias exitosas. Porque al final del día, este país se ha convertido ahora en el líder en la sustitución de este tipo de sustancias. Y luego nos seguimos con otra, que es el bromuro de metilbromuro, estoy pensando en inglés, perdón. El bromuro de metilo. Esta sustancia es un pesticida muy efectivo, muy eficiente, pero que también contribuye al agotamiento de la capa de ozono del planeta. Entonces, se utiliza mucho, sobre todo en hortalizas, en el campo mexicano se utilizaba mucho. Y comenzaron a haber problemas de los productos que se exportan a Estados Unidos porque la economía estadounidense, a pesar de que utilizaban el bromuro, dejaron de importar productos, melón, sandía, más hortalizas, que sí utilizaban el bromuro de metilo. Entonces ahí hubo problema porque México dejó de exportar una serie de productos por ese tema. Entonces entramos nosotros y logramos también en 15 años que se erradicara el uso total del bromuro de metilo. Con lo cual se reanudaron las exportaciones de estos productos a Estados Unidos, pero lo hicimos de tal manera que, hablando de la multidimensionalidad, hicimos un enfoque de género muy específico en un caso muy particular que van a ver ustedes ahora en un video, que son mujeres que utilizan la técnica del injerto para combatir las plagas en ciertos productos y dejar de usar el bromuro de metilo. Entonces, ese es un caso concreto que también es un tema que habrá que comunicar, en el sentido de hay opciones, no solamente se tiene uno que mover por los temas que están tradicionalmente ya dentro de la industria, sino que hay las opciones ecológicas, ecotécnicas, etcétera, que pueden ser utilizados y no se afecta, por ejemplo, el nivel de empleo de una empresa, no se tiene que despedir trabajadores, etc. Entonces, los voy a dejar con el video para no aburrirlos más y si quieren al final volvemos a comentar un poco de esto. Este es muy ejemplificativo el video de las mujeres que trabajaron en esta ecotécnica del injerto sustituyendo el bromuro de metilo. Gracias. Durante décadas, el bromuro de metilo se utilizó en la fumigación de suelos agrícolas y de estructuras de almacenamiento de granos y harinas, como molinos y silos. Sin embargo, a pesar de ser un eficiente plaguicida, este gas daña gravemente la capa de ozono. El bromuro de metilo es una de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, acuerdo internacional que promueve la eliminación de las sustancias que dañan la capa de ozono. En 1987, México fue el primer país en firmarlo. Como parte de los compromisos de México, desde 1998 se realizaron acciones en el marco del Plan Nacional de Eliminación del Consumo de Bromuro de Metilo para sustituir el uso de esta sustancia. Por esto, se ha trabajado en diferentes sectores, entre ellos en el cultivo de hortalizas, principalmente melón, sandía, pepino, tomate, pimiento y chile. El injerto es una técnica ecocompatible que consiste en la unión de dos plantas distintas para que se desarrollen como una sola,
Esta técnica ha resultado ser una práctica efectiva para la prevención de enfermedades de las plantas que se transmiten desde el suelo. Con ella, se logra incrementar su vigor, tolerancia a bajas y altas temperaturas y la salinidad. Genera una muy alta productividad, prolonga el ciclo de cultivo y el incremento en la calidad del fruto, además de requerir una menor cantidad de agua, lo que se traduce en ahorro de este líquido. El Plan Nacional, instrumentado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, impulsó la adopción de este sistema de cultivo a través de 3 fases. Proyectos demostrativos, proyectos de capacitación y asistencia técnica, proyectos de inversión. Su puesta en práctica ha permitido crear nuevos tipos de empleos para hombres y mujeres, siendo ellas las que tienen un lugar predominante. Este sistema de cultivo se desarrolló en México con la asesoría de un equipo técnico integrado por especialistas responsables de preparar en campo a los técnicos, hombres y mujeres, que colaboraron en la ejecución del Plan Nacional. Sus instalaciones eran bastante rústicas, ¿sí? Una estructura con cubierta plástica donde desarrollaban las plantas de melón y sandía francas. Esas instalaciones se hicieron modificaciones, se crearon pequeños tunelillos dentro de esos macrotúneles y ahí es donde empezamos a trabajar con la planta injertada. Desde 2007, que es el año que empecé yo aquí, a la fecha se empezaron con 20 hectáreas y luego con 60, más o menos. Y se fueron de tal manera que en el 2010 ya estábamos casi injertando en su totalidad. En el 2011 estaba todo completamente de planta injertada. En la actualidad, empresas en los estados de Baja California Sur, Sonora y Colima están trabajando con esta técnica y en ellas se ha capacitado a más de 1,700 personas, de las cuales 700 son mujeres. Este modelo de producción dura alrededor de 52 días y tiene diferentes etapas. Cada fase es importante. Sin embargo, la que requiere de un cuidado especial es la unión del portainjerto con la variedad, y para la cual se requiere de personas especializadas, las injertadoras, mujeres que han sido capacitadas para realizar esta labor tan delicada. Las injertadoras son mujeres en su mayoría menores de 30 años, con 2 o 3 hijos en promedio. Antes de incorporarse a la realización de injertos, la mayoría trabajaba como jornalera de temporada o bien en las secciones de empaque de las empresas. Ser injertadora es una labor especializada por la que se recibe una mejor remuneración. Esto permite una estabilidad económica, mayor poder adquisitivo y una mejor calidad de vida para las mujeres y sus familias. Cuando recibí la noticia de que iba a ser injertadora, pues me alegré mucho porque pues ya nos habían hablado del costo, de lo que nos iba a salir. Y pues dije yo, wow, ese trabajo no lo hace cualquiera, sinceramente. A mí me gusta ser injertadora por la práctica, por la experiencia, por el ambiente, me entretengo. El injerto sí cambió mi vida porque pues poco a poco uno va mejorando en cuestiones de vida. Pues el injerto te solventa más económicamente. Decidí trabajar en esto por la economía, llevar más dinerito a la casa. Tienen la posibilidad de dar a sus hijos estudios superiores, adquirir vivienda y, en muchos casos, llegar a emprender algún negocio. Yo me veo en el futuro con un negocio de injertos o me gustaría tener un negocio de injertos, capacitando. Sí, quiero estudiar. Esto me ayuda mucho para pagar la prepa o la universidad, ya sea. Igual para mi hijo, para que cuando él vaya a la escuela yo ya tener mis ahorros. El sueño es de poner un negocito. Igual tratar de hacer más bandejas que se pueda para igual sacar más dinero y ponerlo más pronto. La gran mayoría de estas mujeres ha logrado una mejor calidad de vida, ya que su trabajo y aporte económico
es reconocido en el hogar tanto por los esposos como por los hijos. Cuando concluye la temporada de injerto, muchas de ellas se integran a otras actividades dentro de la misma empresa en la que trabajan, lo que les permite tener ingresos por más tiempo y seguir con el beneficio de la seguridad social. El ambiente es agradable y cuentan con instalaciones climatizadas con temperaturas controladas. En 2014, México cumplió la meta comprometida ante el Protocolo de Montreal: eliminar totalmente el consumo de bromuro de metilo. El establecimiento de la práctica del injerto contribuyó en forma definitiva a este logro. Las empresas que adoptaron el sistema de cultivo con planta injertada y eliminaron el uso de bromuro de metilo redujeron también el consumo de agroquímicos, lo que se tradujo en protección de la salud de trabajadores y consumidores, mejoramiento del suelo y protección de la capa de ozono. El sistema de cultivo con planta injertada se estableció gracias a la suma del esfuerzo de empresas, gobierno, agencias internacionales, productores, trabajadores agrícolas, investigadores, personal técnico, mujeres y hombres que en su día a día cumplen con la gran misión de salvaguardar el planeta e impulsar el desarrollo de México. Gracias. Pues ahí tienen ustedes un ejemplo de sustentabilidad en la agenda verde. Y ahí es donde necesitamos de ustedes, necesitamos que nos ayuden a comunicar estas cosas desde la agenda gris. Está bien la vaquita marina, está bien el manglar, siempre es bueno, pero también este tipo de cosas que tienen que ver con el propio desarrollo, el desarrollo de la industria, en donde realmente tenemos que tener temas de sustentabilidad para que la vida continúe. Ahí es donde estamos que nos ayuden. Yo los invito a que nos consulten, tenemos ahí un par de información en nuestras redes sociales, pero también los invito a que entren en esos temas de la agenda gris. No necesariamente son muy sexy, pero son impactantes como esto que estamos viendo, porque impactan a la vida de la gente, nos impactan a nosotros todos los días. Así que bueno, es nuestro mensaje, muchas gracias, muy buenas noches. Nuevamente gracias por la invitación. Agradecemos a Ramiro Magaña por esta interesante conferencia. En 2001, fue designado por el director general de la Organización de Estados Americanos como miembro del grupo asesor en materia de cooperación y asistencia técnica de ese organismo. Actualmente, es el coordinador nacional de la Oficina Regional de la Agencia Especializada de las Naciones Unidas, que promueve el desarrollo industrial para disminuir la pobreza, lograr una globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de las actividades productivas. Demos la más cordial bienvenida a Ramiro Magaña. Desde la sociedad civil, desde la industria, desde gobierno, a la gente, a toda la gente. Una actividad importantísima que en realidad tendríamos que estar viendo cómo los generamos desde nosotros mismos, desde los propios organismos, desde el propio gobierno y demás, de manera que tuvieran en su ADN esas visiones para poderlas compartir con la gente. Efectivamente, no nada más son voceros ustedes, sino son quienes comunican a la gente tal vez logros, tal vez fracasos, pero en el tema comunitario. Para hablar más al respecto, esta noche se encuentra con nosotros Ramiro Magaña.
Ramiro Magaña Pineda ha representado a México en foros y negociaciones internacionales, como en las conferencias de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. También ha sido consejero para asuntos científicos y técnicos de la Misión Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco con los nuevos periodistas, con la gente que va a estar encargada o estará ya encargada de comunicar las cosas que se hacen desde Naciones Unidas.